La mujer que aparece en la imagen es Yolanda Saldívar, y su mirada fría ya había estremecido a toda la comunidad latina en 1995, cuando salió a la luz la verdad sobre el asesinato de la reina de la música Tex-Mex, Selena Quintanilla. Antigua asistente, amiga cercana y presidenta del club de fans de Selena, Yolanda gozaba de la total confianza para administrar muchas de sus actividades comerciales. Pero detrás de esa fachada de dedicación y lealtad se escondía una serie de actos de malversación, control y una obsesión enfermiza, que culminaron en una sangrienta tragedia dentro de una habitación de motel en Corpus Christi. Si quieres conocer todo el desarrollo de este caso que conmocionó al mundo, quédate hasta el final del video. El 31 de marzo de 1995, los huéspedes de un hotel de la cadena Days Inn en la ciudad de Corpus Christi, estado de Texas, Estados Unidos, escucharon a dos mujeres discutir acaloradamente. Acto seguido se oyó un estruendoso disparo. Minutos después, la famosa cantante Selena Quintanilla apareció en el vestíbulo con la ropa completamente empapada de sangre. Estaba herida y en estado de pánico. Sus últimas palabras fueron Yolanda 158. Ese nombre hacía referencia a la expresidenta de su club de fans, una de las personas más cercanas a ella durante los apenas 23 años de su vida. En ese momento, la música tejana era uno de los géneros latinos más exitosos en Estados Unidos. Selena era conocida como la reina del Tex-Mex. Tras aquel suceso, el atractivo de este género disminuyó, y la comunidad latina perdió a un gran ícono. El crimen que le arrebató la vida a Selena sigue considerándose imperdonable, incluso casi 3 décadas después. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Texas, Estados Unidos. Sus padres, Marcela Ofelia y Abraham Quintanilla Jr., ya tenían 2 hijos, una niña y un niño, antes de que ella llegara al mundo. Cuando Selena tenía solo 6 años, su padre descubrió su talento musical, notando su habilidad para mantener el ritmo y su voz impecable. Él había sido músico en su natal México y siempre anheló regresar a los escenarios, por lo que rápidamente alentó a su hija a seguir el camino artístico. En 1980, Quintanilla Jr. dejó su trabajo como empleado de transporte en The Chemical y abrió el primer restaurante Tex-Mex en Lake Jackson, llamado Papagayos. Allí, Selena se presentaba junto a sus hermanos, Abraham en el bajo y Suzette en la batería. Un año después, la caída drástica de los precios del petróleo provocó una recesión económica. El restaurante tuvo que cerrar. La familia Quintanilla se declaró en bancarrota y perdió su casa. Se mudaron a Corpus Christi, Texas, donde Quintanilla Jr. decidió desarrollar seriamente la banda familiar, llamada Selena y los Dinos. Él se convirtió en su manager y organizó presentaciones en esquinas, bodas, fiestas de quinceañera y ferias. La banda pronto se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. Poco a poco su fama fue creciendo y comenzaron a recibir invitaciones para giras. Quintanilla Jr. remodeló un viejo autobús al que llamó Big Bertha, y toda la familia lo utilizaba para viajar. En los primeros años, a menudo solo cantaban a cambio de comida y rara vez tenían suficiente dinero para gasolina. Cuando Selena cursaba 8º grado, su padre decidió sacarla de la escuela, lo que generó críticas de los maestros. Aún así, estudió a distancia y se graduó de secundaria a los 17 años. En 1984, la banda grabó su primer álbum Selena y los Dinos, con una discográfica independiente. Quintanilla Jr. quería que sus hijos tocaran música tejana, un género en ese momento dominado por hombres y popularizado por los mexicoamericanos, por lo que Selena aprendió a pronunciar correctamente el español. El álbum fue lanzado, pero muchos locales de música en Texas lo rechazaron debido a la edad de los integrantes y al hecho de que Selena era mujer. A pesar de ello, la banda continuó grabando música tejana y para 1988 ya habían publicado 6 álbumes. En 1987, Selena ganó el premio a Mejor Cantante Femenina en los Tejano Music Awards y su nombre comenzó a despegar. 2 años después, firmó su primer gran contrato con Capitol EMI Latin.
A inicios de la década de 1990, Selena ya era famosa a nivel internacional como solista, cantando tanto en español como en inglés. Fue entonces cuando llamó la atención de una persona que se volvería crucial en su vida. Su nombre era Yolanda Saldívar, una fan de la música tejana. Al principio, Yolanda no apreciaba lo que hacía Selena, principalmente porque la cantante había ganado muchos premios que sus artistas favoritas no habían conseguido. Sin embargo, en el verano de 1991, Yolanda asistió junto a su sobrina a un concierto de Selena en San Antonio. Allí se dio cuenta del gran carisma de Selena en el escenario y de inmediato se convirtió en admiradora. Apenas un día después, Yolanda salió a buscar noticias sobre el concierto en varios puestos de periódicos para guardarlas como recuerdo, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de fundar un club de fans en San Antonio para promocionar a la cantante. Yolanda intentó contactar con Quintanilla Jr. un total de 15 veces antes de lograrlo. Cuando finalmente se reunieron, él aceptó la creación del club y la nombró presidenta. Yolanda se convirtió en la responsable de cobrar $22 a cambio de productos promocionales de Selena, organizar entrevistas exclusivas con la banda, gestionar el boletín informativo y anunciar los próximos conciertos. En ese momento, todas las ganancias del club eran donadas a obras de caridad. Poco después, Yolanda decidió dejar su trabajo como enfermera en un hogar para pacientes con cáncer terminal y personas con enfermedades respiratorias para dedicarse por completo al club de fans, aunque eso significara un salario menor. Al principio, Suzette era el puente entre Yolanda y la familia Quintanilla, pero en diciembre de 1991, Selena conoció personalmente a esta fan y ambas iniciaron una bonita amistad. El 2 de abril de 1992, Selena se casó con el guitarrista Christopher Pérez, con quien había estado saliendo por un tiempo. El padre de Selena no aprobaba la relación, lo que generó muchos conflictos. Para 1994, Yolanda ya había inscrito a más de 8,000 fans. En enero de ese año, Selena abrió 2 boutiques llamadas Selena Etc. en Corpus Christi y San Antonio, ambas con salón de belleza incluido. Gracias a su eficacia laboral y cercanía con la familia, Yolanda fue ascendida a gerente de estas tiendas. Se mudó del sur de San Antonio a Corpus Christi para estar más cerca de Selena. Todo parecía ir bien hasta que el personal de las boutiques comenzó a quejarse del comportamiento de Yolanda. Selena no les creyó, ya que cada vez que visitaba las tiendas, Yolanda actuaba de forma completamente distinta, muy amable y entusiasta. Incluso llegó a afirmar que era la asistente más eficiente que había tenido. En septiembre de ese mismo año, Selena nombró a Yolanda representante registradora en San Antonio y la relación entre ambas se volvió aún más estrecha. Yolanda tenía autorización para firmar y retirar cheques, además de acceso a las cuentas bancarias del club de fans y de las boutiques. Selena incluso le entregó su tarjeta American Express para que administrara los negocios. Yolanda interpretó estas responsabilidades como una prueba de afecto, lo que intensificó su devoción por Selena. Su habitación estaba llena de pósters y fotos de la cantante, e incluso había creado una videoteca de sus presentaciones para mostrárselas a las visitas. En una entrevista, varios periodistas del Dallas Morning News señalaron que ese nivel de idolatría resultaba preocupante. El personal de las boutiques pensaba lo mismo, creyendo que Yolanda estaba obsesionada con convertirse en Selena y buscaba aislarla de los demás, con el objetivo de ejercer un control casi total. Pero Yolanda siempre insistía en que solo quería proteger a Selena de los problemas menores relacionados con la gestión de las tiendas. Poco a poco empezó a acompañarla en las giras e incluso recibió un juego de llaves de su casa. Sin embargo, esa confianza la cegó ante el poder que había acumulado. En diciembre de 1994, las boutiques comenzaron a tener dificultades porque las cuentas de la empresa no tenían fondos suficientes para seguir operando. Al mismo tiempo, Yolanda utilizó la tarjeta de Selena para alquilar un Lincoln Town Car, invitar a socios a restaurantes de lujo y comprar 2 teléfonos móviles.
También despidió a empleados que no le agradaban, reduciendo la plantilla de 38 a solo 14 personas. Los empleados advirtieron a Quintanilla Jr. sobre las acciones de Yolanda, pero Selena seguía sin creer que su amiga pudiera perjudicarla a ella o a su negocio. Posteriormente, Debra Ramírez, prima de Selena, fue contratada para trabajar en las boutiques y ayudarla a expandir el negocio a México, pero renunció tras solo una semana porque Yolanda no le proporcionaba la información de ventas. Además, Debra descubrió que faltaban facturas de muchos artículos vendidos. Cuando la enfrentó, Yolanda respondió que ese no era asunto de ella. Los problemas no terminaron ahí. Yolanda discutía frecuentemente con Martín Gómez, diseñador de Selena, ya que él consideraba que ella manejaba mal los asuntos de la cantante. El conflicto escaló cuando, durante una presentación, Gómez acusó a Yolanda de arruinar algunos de sus diseños originales y de no pagarle nunca lo que le debía. Incluso la acusó de instaurar un régimen de terror en la tienda. En respuesta, Yolanda empezó a grabar conversaciones con Gómez sin su consentimiento y convenció a Selena de que el diseñador no trabajaba en beneficio de las boutiques. Finalmente, Selena decidió diseñar su propia ropa y Gómez fue apartado cuando Yolanda se convirtió en socia de la empresa, lo que marcó el inicio del deterioro en la relación entre ambas. Más adelante, Selena conoció a Ricardo Martínez, un médico de Monterrey, ciudad donde deseaba abrir una nueva boutique. Martínez tenía contactos en México que podían ayudarla y se convirtió en asesor comercial de la cantante. Yolanda empezó a sentirse celosa de la dependencia que la cantante tenía hacia Martínez, y esa sensación aumentó cuando él comenzó a enviar flores a la habitación de hotel donde Selena se alojaba. A partir de entonces, Yolanda le dijo a Selena que Martínez podía tener intenciones poco honestas. Aún así, Selena seguía viajando con frecuencia a Monterrey, disfrazándose para no ser reconocida. En una ocasión, el médico incluso le prestó varios miles de dólares, ya que en ese momento Selena no disponía de mucho dinero. Por su parte, Yolanda también iba con frecuencia a Monterrey para acelerar el proceso de apertura de una nueva boutique. En la tienda amenazaba a las costureras diciendo que, si querían conservar su empleo, debían estar siempre de su lado. Sin embargo, su objetivo estaba a punto de ser bloqueado para siempre. En enero de 1995, Quintanilla Jr. comenzó a recibir llamadas y cartas de fans que afirmaban haber pagado la cuota de inscripción al club, pero no haber recibido los productos prometidos. Al mismo tiempo, en las boutiques de San Antonio y Corpus Christi, el personal notó un aumento considerable en el número de facturas vencidas o impagas, y Yolanda no ofrecía una explicación razonable. Armando, el hermano de Yolanda, contactó a Gómez y le dijo que ella estaba malversando dinero del club. Gómez transmitió esta información a Quintanilla Jr. Aunque Armando afirmó estar enfadado con su hermana, nunca reveló públicamente el motivo detrás de la acusación. Tras investigar, Quintanilla Jr. descubrió que Yolanda había malversado $6,000 utilizando cheques falsos de los fondos del club y de las tiendas. El 9 de marzo, él, Selena y Suzette se reunieron con Yolanda en Q Productions para confrontarla. Cuando él presentó las pruebas del desfalco, Yolanda guardó silencio. Aunque Quintanilla Jr. la amenazó con acudir a la policía si no presentaba pruebas para refutar la acusación, ella no se defendió. Cuando se le preguntó por qué los fans no habían recibido los obsequios que habían pagado, respondió que simplemente querían recibir recuerdos gratis. Poco después abandonó la reunión y Quintanilla Jr. le prohibió volver a contactar a Selena. Sin embargo, Selena no quería terminar la amistad, ya que seguía creyendo que Yolanda era clave para el éxito de su línea de moda en México. Además, Yolanda tenía en su poder documentos y estados de cuenta necesarios para la declaración de impuestos. Por eso, continuó trabajando para Selena, hasta que Quintanilla Jr. descubrió que Yolanda había abierto una cuenta bancaria del club a nombre de su hermana María Elida. Cuando se le preguntó, Yolanda dijo que el banco no le permitía abrir la cuenta a su nombre, pero no explicó el motivo. Quintanilla Jr. concluyó que había firmado cheques falsos, retirado dinero y apropiado fondos. Cuando intentó recuperar los estados de cuenta del club, estos habían desaparecido.
Al mismo tiempo, encontró una nota manuscrita de Yolanda en la que decía que María Élida debía cerrar la cuenta por un problema grave. En la carta también se mencionaba que una integrante del club llamada Ivonne Perales había sido enviada al banco para depositar $3,000, pero no lo hizo y no pudieron volver a contactarla. Cuando la enfrentaron, Yolanda negó saber algo al respecto. Quintanilla Jr. le preguntó por qué no confiaba en la tesorera del club, pero sí en una persona completamente desconocida. Finalmente concluyó que Perales no existía. En marzo de 1995, Quintanilla Jr. informó que Yolanda ya no era bienvenida en los negocios de Selena. El día 10 del mismo mes, Selena y su antigua amiga discutieron por teléfono. La conversación terminó cuando Selena colgó, diciéndole a su esposo que ya no podía confiar en Yolanda, retirando su nombre de la cuenta bancaria de la boutique y reemplazándola como presidenta del club de fans. Al día siguiente, Yolanda fue a la tienda Play Store Shoot, un comercio de armas con campo de tiro en San Antonio. Compró un revólver Taurus 85 calibre .38 con cañón corto y munición de punta hueca del mismo calibre, diseñada para causar daños más graves de lo normal. Le dijo al vendedor que lo necesitaba para defenderse en su trabajo como enfermera a domicilio, ya que la familia de un paciente la había amenazado. El 13 de marzo, Yolanda se reunió con un abogado para redactar su carta de renuncia a los negocios con la familia Quintanilla. Ese mismo día condujo hasta Corpus Christi y se registró en el Sandy Motel. Llamó a Selena para concertar una cita y, con la excusa de un embotellamiento, sugirió encontrarse en un estacionamiento a 40 kilómetros de la ciudad. Cuando llegó a la cita, Selena le dijo que aún podía seguir encargándose de los asuntos en México. Selena quería seguir colaborando con Yolanda hasta encontrar un reemplazo. En ese momento, Yolanda le mostró a Selena el arma que había comprado. La cantante le pidió que la tirara y le aseguró que la protegería de las acusaciones de su padre. Quintanilla Jr. siempre creyó después que esa conversación fue lo que impidió que Yolanda asesinara a Selena en ese instante. Al día siguiente, Yolanda devolvió el arma a la tienda, diciendo que su padre le había regalado una pistola calibre .22 para defenderse de los familiares de un paciente. El 26 de marzo, robó un frasco de perfume de muestra y tomó también extractos bancarios de Selena en México. Posteriormente, viajó con Selena a Tennessee para terminar la grabación de una canción. Allí, Selena notó que algunos extractos habían desaparecido y le pidió a Yolanda que se los devolviera al regresar a Texas. Al día siguiente, Yolanda volvió a comprar el mismo tipo de arma y citó a Selena en una habitación de motel, pidiéndole que acudiera sola. Sin embargo, el plan de asesinato pudo haberse visto frustrado cuando la noticia de la presencia de Selena se difundió, atrayendo a muchos fans, demasiados testigos. El 29 de marzo, Yolanda llamó al Dr. Martínez diciendo que había sido abusada. Ricardo envió a un empleado a la habitación de motel donde Yolanda se hospedaba para comprobarlo, pero cuando llegó, ella ya se había marchado. El 30 de marzo, Yolanda alquiló la habitación número 158 en un motel de la cadena Inn. Llamó a Selena para decirle que había sido abusada y que quería verla sola. A las 10 de la noche, Selena llegó al hotel con su esposo. Él la esperó en el coche mientras ella entraba en la habitación para ver a Yolanda, quien aún conservaba algunos documentos de negocios suyos. Selena notó que Yolanda vestía ropa rota y tenía algunos arañazos que parecían autoinfligidos. De camino a casa, Selena se dio cuenta de que Yolanda seguía sin entregarle los extractos bancarios necesarios. Poco después, Yolanda volvió a llamar, diciendo que estaba sangrando debido a un abuso y suplicándole que la llevara al hospital esa misma noche. El esposo de Selena le aconsejó que no saliera sola, así que ella acordó encontrarse con Yolanda a la mañana siguiente. También le dijo a una empleada de la boutique que despediría a Yolanda y le pidió que la siguiera hasta su casa esa noche. A las 7:30 de la mañana del viernes 31 de marzo, Selena salió de su casa rumbo al motel donde Yolanda se hospedaba. Una vez más, ella afirmó que había sido abusada en México.
Selena llevó a Yolanda al Doctors Regional Hospital, donde el médico no encontró signos de abuso, únicamente un leve sangrado, y detectó síntomas de depresión. Selena, enfadada, le recordó que el día anterior había dicho que sangraba mucho. De regreso al motel, Selena le dijo que lo mejor era que se distanciaran para no molestar a su padre. A las 10, Selena tenía programada la grabación de la canción A Never Falling Love en Q Productions, pero no se presentó. Quintanilla Jr. preguntó a su yerno dónde estaba. Pérez la llamó para recordarle la cita. Selena dijo que se le había olvidado y que estaba ocupada, pero que iría después. Esa fue la última llamada que atendió y también la última vez que su familia habló con ella. En la habitación del motel, Selena y Yolanda discutieron fuertemente sobre asuntos de trabajo. Algunos huéspedes se quejaron por el ruido. Selena gritó que ya no podía confiar en ella y exigió que le devolviera los documentos financieros. Arrojó el maletín de Yolanda sobre la cama. Dentro estaban los extractos bancarios, y entonces descubrió el arma. Selena intentó salir de la habitación rápidamente, llevando el maletín y el teléfono móvil que Yolanda le había entregado. Alrededor de las 11:40, cuando Selena se encontraba de espaldas a menos de 1 metro de distancia, Yolanda apuntó y disparó, alcanzando la parte baja del hombro derecho, atravesando la arteria y provocando una grave hemorragia. Herida de muerte, Selena corrió hacia el vestíbulo del motel, atravesando la zona de la piscina y el restaurante, dejando tras de sí un largo rastro de sangre. Dejó caer el maletín, el teléfono y su bolso Chanel. Empleados y clientes la vieron correr sujetándose el pecho, pidiendo ayuda. Al mismo tiempo, Yolanda la siguió, apuntando con el arma y gritándole insultos, para luego regresar a la habitación como si nada hubiera pasado. Carlos Morales, que se encontraba afuera del motel, escuchó un grito y vio a Selena correr hacia él. La cantante, con su último aliento, dijo que la atacante volvería a dispararle. A las 11:49, Selena llegó al vestíbulo y se desplomó junto al mostrador de recepción. Dijo que la persona que le había disparado estaba en la habitación 158. Rubén de León, gerente comercial, afirmó que Selena pronunció claramente el nombre completo de su asesina. La gerente del motel, Bárbara Scharz, llamó de inmediato a la policía. El personal intentó detener la hemorragia, pero el estado de Selena siguió empeorando. Comenzó a perder el conocimiento y a quedar inmóvil. Mientras tanto, Yolanda corrió hacia una camioneta roja, aún con el arma en la mano. Intentó salir del estacionamiento y algunos testigos pensaron que planeaba ir a Q Productions para asesinar a Quintanilla Jr. Sin embargo, fue vista por un policía que patrullaba en un vehículo. El agente salió, desenfundó su arma y ordenó a Yolanda que saliera del vehículo. Ella no obedeció, sino que estacionó junto a otros 2 coches, quedando bloqueada por la patrulla. Cuando la policía rodeó el lugar, Yolanda gritó que no podía creer haber matado a su mejor amiga. Luego apuntó el arma a su sien derecha, amenazando con suicidarse. En ese momento, el paramédico Richard Fredrickson llegó al lugar para asistir a Selena. Detectó una herida de bala en la parte superior del pecho derecho. Al revisarla, notó que aún había actividad muscular involuntaria, pero sin pulso ni respiración. Selena fue trasladada rápidamente al Hospital Corpus Christi Memorial y a las 12:05 del mediodía el doctor Luis Helkins asumió su atención. Para entonces su cerebro ya no tenía actividad, no podía respirar por sí misma. Había perdido demasiada sangre y no presentaba signos vitales. 1 hora después se declaró oficialmente su fallecimiento. Mientras tanto, Yolanda seguía atrincherada en el vehículo, con el arma todavía en la mano. El equipo SWAT y la unidad de negociación de crisis del FBI llegaron al lugar. Los agentes Larry John e Isaac Valencia intentaron negociar con Yolanda, conectando un teléfono desde el centro de mando cercano hasta su vehículo. John, jefe del equipo de negociación, trató de convencerla de que se entregara. Valencia sugirió que el disparo podría haber sido un accidente, quizá para calmar la situación. Los huéspedes recibieron la orden de permanecer en sus habitaciones hasta que la policía los escoltara afuera.
Tras 4 horas de negociación, Valencia logró que Yolanda hablara del caso. Ella dijo que había apuntado el arma a su propia cabeza para suicidarse y que Selena intentó impedirlo. Cuando la cantante abrió la puerta para irse, le pidió que la cerrara y entonces accidentalmente disparó. En la 6ª hora de negociación, Yolanda aceptó entregarse, pero al salir y ver a un policía apuntándole con un rifle entró en pánico, volvió al vehículo, tomó el arma y se la volvió a colocar en la cabeza. No fue hasta las 9:30 de la noche que Yolanda finalmente se rindió. Fue llevada a la comisaría central de Corpus Christi para ser interrogada por el detective Rey Rivera. Allí renunció a su derecho a un abogado. Inicialmente, Yolanda declaró que había apretado el gatillo mientras Selena se alejaba, disparándole. Luego cambió su versión, diciendo que, al sacar el arma de su bolso para suicidarse, Selena salió corriendo por la puerta y que ella la buscó pero no la encontró. En esta segunda declaración, Yolanda no especificó si había disparado o no. Al registrar la habitación 158, la policía encontró munición para el arma y algunas pertenencias personales de Yolanda. Todos los testigos afirmaron que, antes de morir, Selena había identificado a Yolanda como la atacante y había dado el número de habitación donde ocurrió el tiroteo. Pocas horas después se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el subjefe de policía Ken Bond y Quintanilla Jr. informaron sobre el posible motivo del crimen. Todo apuntaba a que la causa estaba relacionada con el deseo de Selena de terminar su relación laboral con Yolanda. Para entonces, cientos de fans se habían reunido frente al hotel, llorando desconsoladamente. Cuando la noticia se propagó por todo Estados Unidos, se organizaron numerosas vigilias con velas y actos conmemorativos en California y Texas. Las emisoras de radio de Texas transmitieron música de Selena sin pausa. La comunidad latina fue la más golpeada por la pérdida. Muchas personas viajaron miles de kilómetros para visitar su casa, las boutiques y la escena del crimen. Todos los canales de televisión más importantes interrumpieron su programación habitual para cubrir la noticia. La reacción del público fue comparada con la ola de dolor que siguió a la muerte de John Lennon, Kurt Cobain y John F. Kennedy. El 2 de abril, decenas de miles de admiradores, estimados en unas 4,000 personas, hicieron fila afuera del auditorio donde se llevaría a cabo el velorio. También se celebraron misas en San Antonio y Los Ángeles con gran afluencia de público, y muchas otras iglesias en todo Estados Unidos se llenaron de feligreses que acudieron a orar por Selena. El 3 de abril, 600 invitados asistieron al funeral oficial en el cementerio Seaside Memorial Park. Las boutiques, Selena, etc., se convirtieron en santuarios temporales donde los fans dejaban globos, flores, fotos y poemas. Numerosos murales de la cantante aparecieron en las calles de Texas. Sin embargo, surgió controversia entre algunas personas que no comprendían la magnitud e influencia de Selena, criticando la intensa cobertura mediática del caso e incluso burlándose. Howard Stern, una figura reconocida en la radio, transmitió música de Selena acompañada de sonidos de disparos de fondo, lo que provocó una profunda indignación en la comunidad latina. El 12 de abril, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, declaró el cumpleaños de Selena como el Día de Selena en ese estado, aunque esto molestó a algunos por coincidir con la Pascua. En los meses siguientes, más de 2,000 personas visitaron la tumba de Selena y el motel donde fue asesinada. Este motel tuvo que cerrar la habitación, cambiar alfombra y sábanas y renumerar el cuarto de 158 a 150 para evitar una curiosidad excesiva. En julio de 1995, el álbum póstumo Dreaming of You salió a la venta, convirtiendo a Selena en la primera artista latina en alcanzar el número 1 del Billboard 200 con un álbum mayoritariamente en español en su debut. Durante ese tiempo, la fianza para que Yolanda saliera en libertad era de $1,000, pero el fiscal Carlos Valdés convenció al juez de aumentarla en $4,000. Esto indignó a los fans, muchos de los cuales pedían la pena de muerte. En los meses siguientes, Yolanda fue recluida en la cárcel del condado de Nueces, recibiendo cientos de amenazas de admiradores y de otras reclusas.
Circularon rumores de que pandillas callejeras de Texas habían recaudado dinero para pagar su fianza con el fin de matarla. La mafia mexicana también ofreció una recompensa por su cabeza y difundió que quien la matara sería considerado un héroe. Yolanda tuvo que vivir bajo estricta vigilancia debido al temor de las autoridades de que pudiera suicidarse. Encontrar un abogado defensor fue complicado, ya que cualquiera que aceptara el caso podía ser amenazado. Finalmente, el tribunal le asignó al defensor público Douglas Tinker, aunque su esposa le había aconsejado no aceptar por miedo al rechazo de la comunidad. El juicio contra Yolanda comenzó en octubre de 1995 en la Corte del Condado de Harris, en Houston, Texas, para garantizar un jurado imparcial, algo difícil de lograr en San Antonio. El juez prohibió la televisión y las grabaciones, limitando el número de periodistas en la sala. Se especulaba que, de haberse transmitido en vivo, el caso habría sido una tormenta mediática similar al de O.J. Simpson. En la apertura, la fiscalía sostuvo que Yolanda mató a Selena intencionalmente, describiendo el caso como un acto cobarde y sin sentido, ya que Selena fue baleada por la espalda. Para entonces, Yolanda había dado varias versiones distintas. En una, dijo que Selena tomó su bolso y vació su contenido sobre la cama. Discutieron y ella tomó el arma y se la puso en la sien para suicidarse. Al principio, Selena no se fue, pero cuando salió por la puerta, ella accidentalmente disparó. Yolanda también afirmó que mató para proteger un secreto de Selena, secreto que algún día saldría a la luz. La familia Quintanilla lo negó rotundamente, asegurando que era una asesina a sangre fría. Finalmente, la acusada siguió insistiendo en que el disparo fue un accidente. Pero el 23 de octubre de 1995, el jurado la declaró culpable de asesinato y la condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 30 años. El 22 de noviembre fue trasladada a la prisión Hetzel Unit en Heville, Texas. Dado que muchas reclusas eran admiradoras de Selena y la amenazaban, Yolanda fue puesta en confinamiento solitario, con solo 1 hora al día fuera de la celda. En prisión, nadie le dirigía la palabra. Tuvo que ser trasladada frecuentemente y estar bajo estricta supervisión para evitar ataques. En diciembre de 2024, Yolanda presentó oficialmente una solicitud de libertad condicional, generando una gran polémica. En redes sociales y en la comunidad texana, muchos opinaban que, dado el profundo impacto del asesinato, su permanencia en prisión era necesaria para proteger la memoria de Selena. Incluso muchos consideran que, más que un asesinato, la muerte de Selena fue una traición a toda una comunidad. Según el fiscal del caso, Yolanda nunca mostró señal alguna de arrepentimiento. Esto podría influir en la decisión de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, el organismo con la última palabra en el asunto. El proceso de revisión incluirá la evaluación de pruebas, testimonios y recomendaciones. Sin embargo, la opinión pública y la participación de los admiradores podrían desempeñar un papel clave. La familia de la víctima, así como las autoridades actuales, tendrán la oportunidad de expresar su postura. La audiencia para la solicitud de libertad condicional de Yolanda está prevista para finales de marzo de 2025. Actualmente, los fans de Selena están escribiendo cartas, elaborando peticiones y buscando pruebas relacionadas para que la Junta las tenga en cuenta. Pero la controversia no termina ahí. Yolanda, ahora de 63 años, declaró que espera poder reincorporarse a la vida laboral y expresó su deseo de trabajar con una artista importante como Shakira. Incluso dijo que le gustaría tener con Shakira una relación como la que tuvo con Selena. Hasta hoy, Yolanda sigue asegurando que los hechos no ocurrieron como se han presentado públicamente y que compró el arma con la intención de suicidarse. La muerte de Selena Quintanilla no solo arrebató un talento, sino que dejó una cicatriz profunda en el corazón de millones de amantes de la música. De esta historia queda claro que la confianza es un bien valioso, pero también el más fácil de traicionar, y que a veces las personas que más queremos y en quienes más confiamos pueden convertirse en el mayor peligro.
Cuando la avaricia, la obsesión y los celos se infiltran, pueden transformar una amistad en tragedia en tan solo un instante. El caso es un recordatorio de que, para mantener intacta la luz de la vida, cada uno de nosotros necesita suficiente amor para unir, pero también la claridad para reconocer el límite entre la confianza y la ceguera, porque basta con cruzar esa línea una sola vez para que todo se pierda para siempre. En esta foto aparece una familia de 3 en Galaila, Florida. La mujer embarazada es Irina García. A su lado está su hijo adolescente Derek Rosa y su esposo, padrastro de Derek. La imagen, en la que visten prendas de color rosa y colocan las manos sobre el vientre de la futura madre para dar la bienvenida al pequeño ángel que estaba por nacer, fue en su momento un instante de felicidad y calidez. Pero poco tiempo después, el mismo hijo que aparece en la foto conmocionaría a toda la comunidad al ser acusado de asesinar brutalmente a su propia madre en su casa. El caso no solo desató una ola de indignación, sino que también planteó dolorosas preguntas sobre las verdaderas motivaciones detrás del hecho y cómo una familia que parecía estable pudo desmoronarse en una tragedia. Si quieres conocer todos los detalles de esta impactante historia, quédate hasta el final del video. El 12 de octubre de 2023, el Centro de Emergencias 911 de Galaila, Florida, recibió una llamada confusa a las 11:30 de la noche. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada por el llanto de un adolescente suplicaba que enviaran a El Gascais a alguien a su casa de inmediato porque su madre ya no estaba con vida. La operadora que atendió aquella estremecedora llamada intentó mantener la calma mientras pedía más detalles y trataba de ubicar la dirección. Sin embargo, el chico no sabía decir dónde vivía, lo que alargó la conversación por más de 10 minutos. Finalmente, lograron obtener la información necesaria para enviar a la policía. Lo que encontraron al llegar al lugar fue el inicio de una compleja investigación que revelaría un caso que, por su naturaleza y los misterios sin resolver, sacudiría a toda la comunidad. Derek Rosa nació el 26 de agosto de 2010 en Florida, Estados Unidos. Aunque su llegada trajo alegría a la familia, se produjo en medio de circunstancias difíciles. Sus padres, Irina García y José Rosa, atravesaban una grave crisis en su relación y, poco después del nacimiento de Derek, concluyeron que lo mejor para todos era separarse. A pesar de la distancia, Derek siempre mantuvo una relación cercana con su padre, a quien visitaba cada fin de semana en el condado de Broward. José Rosa, un exmilitar que sirvió durante 22 años, era un gran ejemplo para Derek. De hecho, el adolescente soñaba con seguir los pasos de su padre y convertirse en ingeniero en las Fuerzas Armadas. El resto de la semana, cuando no estaba con su padre, Derek vivía con su madre Irina y su padrastro Frank Ramos en un complejo de apartamentos en Galaila, Florida. Frank, un camionero de origen cubano, solía estar ausente por trabajo, pero aún así había logrado establecer una relación basada en el respeto con Derek, quien lo veía como un modelo a seguir. La familia se mudó a Galaila en 2022 con planes de seguir progresando. Irina y Frank querían tener un hijo juntos, y ese sueño finalmente se hizo realidad. No pasó mucho tiempo antes de que Irina le diera la noticia a Derek de que sería hermano mayor de una niña. El chico mostró una gran emoción. Ese momento quedó capturado en fotos familiares llenas de felicidad. Nadie se sorprendía por la reacción de Derek, ya que era un niño bueno, educado y algo tímido. Siempre destacaba por su buen comportamiento, incluso con los adultos. Derek nunca había causado problemas. Cursaba el 8º grado en la escuela Middle High, donde los maestros lo elogiaban como un alumno ejemplar, con un rendimiento académico sobresaliente. Gracias a esas cualidades, la familia se integró rápidamente en el vecindario. Los demás residentes del complejo los apreciaban, especialmente a Irina, una mujer amable, alegre y siempre sonriente. A diario la veían yendo de compras con Derek, quien ayudaba a su madre a cargar las bolsas. No había señales de problemas en su vida cotidiana. Todo parecía tranquilo y normal.
Por eso, lo que ocurrió la noche del 12 de octubre de 2023 fue un golpe devastador que dejó a todos atónitos. Nadie podría haber imaginado que la paz de la comunidad y de la familia Rosa se rompería de manera tan inesperada. A las 11:30 de la noche, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada cargada de confusión y desespero. Al otro lado de la línea, entre sollozos, Derek Rosa, de 13 años, imploraba ayuda a la operadora. La mujer le preguntó si estaba solo o con alguien más. El chico respondió que su madre y su hermanita de apenas 2 semanas también estaban en la casa, pero cuando la operadora le pidió hablar con su madre, el horror comenzó a desatarse. Derek no tuvo más remedio que confesar que su madre había muerto y que había sangre por todas partes, porque él mismo la había asesinado con un cuchillo de cocina, aun sabiendo que la bebé permanecía en la casa bajo el cuidado de su hermano mayor. La operadora mantuvo la calma, tratando de obtener más información, preguntándole si alguien más estaba herido y dónde había dejado el cuchillo. Derek dijo que la bebé dormía en su cuna, a solo unos centímetros del lugar donde él había apuñalado a su madre, y que afortunadamente no se había despertado, porque si lo hubiera hecho, él no sabía qué habría hecho. Pero al intentar responder sobre la ubicación del cuchillo, entró en pánico al darse cuenta de que no estaba donde pensaba y no lograba encontrarlo en ese momento. Derek también confesó que después de matar a su madre, tomó una pistola que su padrastro guardaba en el armario del dormitorio con la intención de quitarse la vida, pero finalmente desistió. Durante esos minutos, Derek solo mostró emoción por lo que había hecho en 2 momentos muy breves: al inicio de la llamada y cuando le preguntaron por qué había matado a su madre. El resto de la conversación estuvo marcado por cambios abruptos en su estado de ánimo. De hecho, en ciertos momentos parecía incluso sentirse orgulloso de lo que había hecho. Durante la conversación con la operadora, admitió haber tomado fotos del cadáver de su madre, e incluso selfies en las que se veía que aún tenía las manos manchadas de sangre. Estas imágenes se las envió a Sweden, un amigo que conocía desde hacía 3 años a través de los videojuegos en línea. La charla duró 17 minutos. Como Derek no sabía la dirección exacta de su casa, la operadora le indicó que buscara un sobre dentro de la vivienda para poder proporcionar la información necesaria. Finalmente, con la dirección en mano, la policía llegó a la escena en pocos minutos. Allí confirmaron que todo lo que el chico había contado en la llamada al 911 era cierto. La habitación de su madre era un escenario cubierto de sangre. Y ajena a todo lo ocurrido, la bebé seguía durmiendo en su cuna. Los agentes contactaron de inmediato con la abuela materna de Derek, no solo para informarle de lo sucedido, sino también para pedirle que cuidara de la niña mientras ellos llevaban al adolescente a la comisaría para interrogarlo. Antes de iniciar los trámites, los agentes le leyeron sus derechos. El menor dijo que entendía todo lo que le habían explicado, aunque en su expresión notaron confusión y desorientación. Aún así, aceptó responder a todas las preguntas sin la presencia de un abogado. Ya de madrugada, Derek comenzó a describir con detalle cómo le había quitado la vida a su madre. Contó que todo ese día había estado en casa con ella y su hermanita. Alrededor de las 10 de la noche, todos se fueron a dormir, pero 1 hora después, él se levantó, bajó a la cocina, tomó un cuchillo y entró en la habitación de Irina. Antes de que continuara, los agentes le preguntaron de qué color era el mango del cuchillo y en qué partes del cuerpo había apuñalado a su madre. Derek recordó que el mango era de color morado y que había alcanzado la arteria carótida, porque sabía que así perdería sangre rápidamente y moriría antes. Para los agentes fue espeluznante estar frente a un chico de 13 años que narraba el asesinato de su madre con tal facilidad sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Notaron que todavía tenía restos de sangre en las manos. En ese momento empezó a mostrar algo de incomodidad, pero siguió contestando cada pregunta. Todo lo que dijo coincidía exactamente con lo que había contado a la operadora del 911 unas horas antes. Sin embargo, cuando se le preguntó por el motivo del crimen, la fluidez del interrogatorio se detuvo de golpe. Derek pidió ir al baño y, al regresar, se negó a seguir hablando sin un abogado.
Eran las 3:05 de la madrugada y el interrogatorio terminó. Aunque los investigadores ya tenían su confesión y ninguna duda sobre la autoría, aún les quedaba una tarea pesada: reunir las pruebas que permitieran establecer las circunstancias del crimen y, sobre todo, el motivo que llevó a Derek a actuar. Uno de los primeros hallazgos fue el cuchillo de mango morado que Derek había descrito. Fue encontrado junto a la cuna de la recién nacida, cubierto de sangre y con la punta rota, lo que evidenciaba la brutalidad del ataque. Al revisar la computadora de Derek, los investigadores descubrieron que, alrededor de las 6 de la tarde del día del asesinato, el adolescente había hecho en Google búsquedas escalofriantes. ¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Imágenes de un diagrama de la arteria carótida. ¿Se puede usar un cuchillo pequeño para matar a alguien? ¿Y puede un cuchillo cortar hueso? Con estas pruebas, los investigadores concluyeron que no se trataba de un accidente, sino de un acto planificado con antelación. Además, las cámaras de seguridad de la casa ofrecieron imágenes de los últimos momentos de la familia. El dispositivo instalado en la puerta principal registró a Derek saliendo de la vivienda alrededor de las 8:30 de la noche, mientras su madre amamantaba a la bebé en el sofá. Antes de salir, Irina le pidió que no corriera, y él respondió: ¿Por qué siempre me dices que no corra? Este intercambio cotidiano podría sugerir cierta tensión entre madre e hijo, pero dado que el tono no era agresivo, se descartó la posibilidad de una discusión. Solo unos segundos después, la misma cámara captó a Derek regresando a casa, con su madre aún sentada en el mismo lugar. Nunca se supo si había salido a preparar el ataque o qué hizo exactamente durante esos instantes fuera. Pero el video clave al que accedieron los investigadores, y extremadamente aterrador, provenía de la cámara instalada en la habitación de Irina, enfocada hacia la cuna de la bebé para vigilarla mientras dormía. Estas imágenes captaron el momento exacto del ataque. A las 11 en punto de la noche, mientras Irina y su hija dormían, Derek fue captado desde atrás entrando en la habitación y apuñalando a su madre sin previo aviso. El examen forense reveló que Irina García, de 39 años, recibió un total de 46 puñaladas, siendo la pantorrilla la única parte de su cuerpo sin lesiones. Durante el ataque, Derek llegó a proferir insultos con connotaciones homofóbicas, algo que llamó la atención de los investigadores. La doble confesión de Derek, las búsquedas en Internet, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y el análisis forense fueron suficientes para que las autoridades construyeran una acusación sólida en su contra, aunque el caso también resultaba delicado por involucrar a un menor de edad. Derek Rosa, de 13 años, fue arrestado y en un principio trasladado a un centro de detención juvenil. Sin embargo, debido a la gravedad del crimen y a que enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado, las autoridades decidieron enviarlo al centro de detención Metro West, una cárcel para adultos ubicada en Doral, Florida. Aún así, se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Derek fue recluido en aislamiento, sin acceso a las áreas comunes para evitar el contacto con otros reclusos y bajo supervisión constante. Desde su ingreso, el joven se ha sometido a múltiples evaluaciones psicológicas realizadas por especialistas del centro. Un psiquiatra sugirió la posibilidad de que padeciera trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, mientras que otro consideró que podría encontrarse dentro del espectro autista. Sin embargo, los diagnósticos posteriores no fueron suficientes para explicar la violencia de sus actos, aunque algunos expertos sostienen que una persona sin diagnóstico ni tratamiento de TDAH puede tener dificultades para controlar la ira o la ansiedad, lo que puede conducir a decisiones impulsivas. Ninguna de estas evaluaciones fue tomada en cuenta por el juez Richard Harris, encargado de las audiencias previas al juicio, que se llevaron a cabo en diciembre de 2023. El magistrado se basó en el hecho de que, antes de su arresto, el menor nunca había sido diagnosticado y que, hasta el momento del crimen, no había mostrado conductas que indicaran la necesidad de una evaluación. La defensa de Derek estuvo a cargo de Daily Cetrillo y José Báez, un reconocido abogado en Estados Unidos que ha representado a acusados como Casey Anthony, absuelta tras ser acusada de asesinar a su hija, y Harvey Weinstein,
productor de cine condenado por decenas de abusos. La estrategia de la defensa se centró en lograr que el adolescente regresara al centro de detención juvenil. Argumentaron que mantenerlo en una cárcel de adultos violaba sus derechos constitucionales y que, debido a su corta edad y a la posibilidad de un trastorno, no era apto para ese entorno peligroso. Durante las audiencias, la defensa presentó testimonios de docentes que enseñaban a Derek en prisión. El profesor de matemáticas lo describió como un adolescente normal, con la capacidad de aprendizaje propia de cualquier chico de su edad. Por el contrario, la profesora de lengua señaló que Derek tenía dificultades para asimilar los contenidos y que a menudo debía interrumpir la clase porque él no entendía la lección, lo que planteaba dudas respecto a las valoraciones de otros docentes que lo habían tenido como alumno anteriormente. Además, un psicólogo forense opinó que Derek podría estar atravesando una crisis desesperada y que la posible presencia de autismo podría haber influido. Sin embargo, el juez desestimó este testimonio por no basarse en una evaluación directa, sino únicamente en expedientes médicos elaborados tras su arresto. En contraposición, la fiscalía presentó como prueba grabaciones en las que Derek confesaba haber asesinado a su madre. Al escucharlas, el joven rompió en llanto, mostrando dolor y arrepentimiento. Ese mismo día se le vio intercambiando notas y susurrando con su abogado en un estado de visible nerviosismo. Finalmente, y pese a los esfuerzos de la defensa por trasladar a Derek nuevamente a un centro juvenil, el juez Richard Harris rechazó la solicitud y ordenó que continuara recluido en la cárcel de Metro West. El juicio, inicialmente fijado para el 2 de diciembre de 2024, ha sido aplazado en varias ocasiones debido a la prolongada disputa entre los abogados de Derek y la fiscalía. La defensa sostiene que no ha recibido todas las pruebas necesarias por parte de la acusación, lo que ha dificultado la preparación del proceso. Según filtraciones, los abogados han solicitado los informes de testigos y las imágenes captadas por la cámara en la habitación de Irina. Por su parte, la fiscalía aseguró estar lista para proceder, lo que incrementó la tensión entre ambas partes. Mientras tanto, en el momento de la grabación de este video, en marzo de 2025, Derek Rosa seguía bajo custodia, pasando la mayor parte del día encerrado en su celda, a la espera del juicio que decidirá su futuro, en el que podría ser procesado y condenado como un adulto. De las 24 horas del día, solo se le permite salir 1 hora para jugar baloncesto o fútbol con otro recluso de su misma edad. A medida que los detalles del crimen que cometió comenzaron a atraer la atención pública, la controversia en torno al caso se expandió y tarde o temprano surgieron opiniones divididas. A pesar de su doble confesión, un grupo de personas se pronunció defendiendo la inocencia del adolescente, mientras que otros creyeron en las pruebas reunidas por la fiscalía culpándolo. El debate se encendió inicialmente debido a que no había una explicación clara del móvil del crimen, lo que dio lugar a la proliferación de diversas teorías en redes sociales y foros de discusión. Por un lado, personas cercanas como su padre biológico y su abuela materna manifestaron un apoyo incondicional, afirmando que él era un niño bueno, amable y que jamás podría haber cometido tal crimen, sugiriendo así que podría haber factores o personas externas implicadas. Esta postura alimentó las especulaciones sobre la posible influencia de un tercero en la conducta de Derek. Basándose en ello, una de las teorías más comentadas en Internet apuntaba a Frank Ramos, padrastro de Derek y esposo de Irina. Aunque las autoridades nunca lo consideraron sospechoso ni persona de interés, algunos usuarios cuestionaban la posibilidad de su participación. Estas sospechas quedaron plasmadas en una petición en línea llamada Save Derek, donde un grupo que cree en su inocencia cuestionó las pruebas presentadas por las autoridades, alegando que contenían múltiples inconsistencias. En primer lugar, destacaron la llamada que Derek hizo al 911 la noche del crimen, en la que supuestamente se escuchaba una segunda voz en el fondo. Además, una imagen captada por la cámara en el dormitorio mostraba a un hombre encima de Irina mientras dormía. El grupo Save Derek Rosa afirmó que no se trataba de Derek, ya que la complexión de la persona en la imagen era mucho mayor que la del adolescente. Otra teoría que generó revuelo sobre Frank Ramos se basó en su cuenta de Facebook.
Algunos miembros del público señalaron que en varias fotos aparecía junto a una mujer y una niña que no eran Irina ni la hija recién nacida de esta. Usuarios en redes sociales aseguraron que Frank Ramos tenía esposa e hija en Cuba y que, tras el asesinato de Irina, las había traído a vivir con él a Estados Unidos. Finalmente, Frank Ramos despertó más sospechas cuando se supo que los abogados de Derek querían inspeccionar y medir nuevamente la escena del crimen. Pero él se negó a permitirlo, argumentando que la casa ya había sido limpiada e intervenida por José Rosa, padre biológico de Derek y su abuela. Así, ninguna de estas teorías fue respaldada por pruebas concretas, por lo que no influyeron en la investigación oficial. Este caso ha generado un intenso debate sobre la salud mental de los jóvenes y sobre cómo el sistema judicial maneja a los acusados menores de edad. Derek Rosa sigue detenido, a la espera de un juicio programado para abril de 2025. Su padre y su abuela, convencidos de su inocencia, se han convertido en su mayor apoyo, luchando sin descanso para garantizarle un proceso justo. Para cubrir los gastos legales, la familia lanzó una campaña de recaudación que logró más de $1,400,000 en donaciones. Este respaldo económico refleja la división en la comunidad, entre quienes apoyan a Derek y quienes buscan justicia para Irina García. Muchas personas siguen preguntándose, ¿qué motivo llevó a Derek Rosa a tomar la cruel decisión de asesinar a su madre a sangre fría? Tal vez este sea uno de los grandes misterios sin resolver del caso. O quizá todo dé un giro de 180 grados y la investigación tome otro rumbo. ¿Derek Rosa es culpable o inocente? Al final, sabemos que la muerte de Irina García es una dolorosa llamada de atención, de que un hogar solo es verdaderamente sólido cuando en él existe atención, escucha y apoyo emocional mutuo, especialmente hacia las almas más jóvenes. El caso de Derek Rosa deja una huella imborrable no solo por la magnitud de su brutalidad, sino porque expone el vacío de comprensión y de habilidades para manejar las emociones y resolver conflictos que debieron cultivarse desde temprano. Los hijos, en la adolescencia, necesitan más atención y comprensión, pues es la etapa en la que están formando la mentalidad de un adulto y comienzan a mostrar tendencia a la rebeldía. Si no se les educa adecuadamente, pueden desarrollarse de forma negativa. Porque cuando la empatía y la paz se imponen sobre la ira y la confrontación, todas las puertas hacia la tragedia se cierran, y el hogar sigue siendo un refugio, no el punto de partida de pérdidas irreparables. La joven que aparece en la fotografía es Wilma Anderson, de 17 años. Hermosa y llena de vida, quien había sido siempre el orgullo de su familia y amigos en la ciudad de Uddevalla, Suecia. Pero en noviembre de 2019, aquella imagen pura y radiante se convirtió de pronto en el símbolo de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia de ese país. Cuando la policía ingresó al apartamento del exnovio de Wilma, Tishko Ahmed Sherzad no imaginaba que encontraría un secreto capaz de dejar a toda la comunidad en silencio absoluto. La cabeza de la joven, envuelta en papel de aluminio, estaba escondida en lo más profundo de una maleta, mientras que el resto de su cuerpo había desaparecido sin dejar rastro. Las manchas de sangre en las paredes, un cuchillo con restos de tejido humano y la mirada gélida del asesino revelaban un crimen atroz oculto bajo la fachada de un amor. El caso no solo conmocionó a toda Suecia, sino que dejó una pregunta inquietante aún sin respuesta. ¿Dónde está el resto del cuerpo de Wilma? Si quieres conocer todos los detalles de esta historia espeluznante, quédate hasta el final del video. El 28 de noviembre de 2019, la policía sueca ingresó a un apartamento en la ciudad de Uddevalla. Días antes ya habían estado allí. Y aunque encontraron rastros de sangre, no hallaron ninguna pista sobre el paradero de la joven que buscaban. En esta segunda visita, los agentes irrumpieron en la vivienda acompañados de perros adiestrados para localizar restos humanos. Pero no hizo falta su ayuda. Los propios investigadores percibieron un fuerte olor nauseabundo que los condujo hasta una maleta. Allí, ante sus propios ojos, estaba la prueba que llevaban tanto tiempo buscando. El suceso sacudió a Suecia.
uno de los países considerados más seguros del mundo, y a pesar de todos los esfuerzos de distintos grupos de búsqueda, todavía quedaban preguntas sin resolver. Lo único seguro era que se trataba de un crimen completamente despiadado, capaz de horrorizar a toda una nación. Wilma Anderson nació el 25 de julio de 2002 en Suecia, siendo la segunda hija de Linda y Marcus, quienes ya tenían una hija mayor llamada Emily. Desde el principio, las hermanas fueron muy unidas. Emily incluso asumió un rol de guía, siempre acompañando y aconsejando a Wilma siempre que podía. Crecieron en las afueras de Lilla Edet, una localidad en el suroeste de Suecia, rodeadas de perros y caballos. Cuando las niñas entraron en la adolescencia, Linda y Marcus decidieron separarse. Compartieron la custodia sin mayores problemas. Marcus se mudó a vivir relativamente cerca, así que sus dos hijas podían visitarlo con frecuencia. Él se volvió a casar y tuvo dos hijos más. Wilma y Emily recibieron a sus medios hermanos con los brazos abiertos, cuidándolos cada vez que iban a la casa paterna. También disfrutaban ayudando en la granja que Marcus había construido detrás de su nuevo hogar. Con el tiempo, sin embargo, Wilma se fue acercando más a su madre. Linda se aseguraba de que su hija mantuviera buenas calificaciones en la escuela y tuviera muchos amigos. Todos los profesores la elogiaban por su dedicación y amabilidad. En su tiempo libre, le gustaba hacer ejercicio en el gimnasio y reunirse con sus amistades. A los 15 años, Wilma se mudó a Uddevalla para vivir con su hermana mayor. En ese momento, decidió tomarse un descanso de la escuela secundaria para empezar a trabajar en un restaurante de la zona. Pero aunque parecía llevar una vida ideal, en realidad Wilma estaba bastante triste. Sentía que no encontraba su lugar y que, donde fuera, siempre sobraba. Deseaba vivir sola, ser más independiente y estudiar para convertirse en diseñadora de interiores. Todos esos sueños quedaron en pausa cuando conoció a un joven que le robó el corazón, Tishko Ahmed Sherzad. Él había nacido el 22 de enero de 1997 en Suleimania, Irak. Cuando era pequeño, sus padres se divorciaron y su padre se trasladó a Suecia, donde vivía una de sus hermanas. Consiguió trabajo como mecánico y una nueva pareja. En 2006, después de ahorrar lo suficiente, viajó de nuevo a Irak para llevarse a Tishko, que entonces tenía 9 años. El niño se mudó a Uddevalla para vivir con su padre y su madrastra, quienes se habían casado y poco después tuvieron su primer hijo. Aunque la familia parecía estable, Tishko no era feliz. Los primeros años en la escuela fueron muy difíciles. Sus compañeros lo molestaban constantemente por su origen e incluso lo agredían físicamente. También tuvo grandes dificultades para aprender el idioma. Aunque intentaba aparentar que no le afectaba, en realidad se volvió irritable, siempre a la defensiva, lo que provocaba muchas peleas tanto en la escuela como en casa. Le gustaba discutir y necesitaba tener siempre la razón. Con el tiempo se convirtió en alguien que agredía a otros, buscando constantemente una sensación de superioridad. En 2014, Tishko obtuvo la nacionalidad sueca. Tras graduarse de la escuela secundaria, comenzó a estudiar economía en ACNB, pero pronto abandonó para ponerse a trabajar. Al principio tuvo varios empleos a tiempo parcial en la cadena de hamburguesas Max y en ventas en Viad. Finalmente consiguió un trabajo a tiempo completo en el cuidado domiciliario de personas mayores. Este empleo le permitió ahorrar dinero y, en 2017, viajó a Irak para visitar a su madre, a quien no veía desde que había dejado su país natal. A los 20 años, Tishko conoció a Wilma, que entonces tenía 15. La encontró hermosa y divertida, así que comenzaron a verse con frecuencia. Primero fueron amigos y pronto se convirtieron en pareja. Pero había un problema. Linda, la madre de Wilma, no aprobaba la relación por la diferencia de edad. Finalmente, Wilma logró convencerla de que Tishko era una buena persona y que realmente la amaba. Linda terminó por encariñarse con él y durante un tiempo todo pareció ir bien. A mediados de 2018, Emily, la hermana de Wilma, tuvo a su primer hijo. En ese momento vivía con su pareja y el bebé en la misma casa que Wilma. Wilma estaba feliz de convertirse en tía,
pero también comenzó a sentirse como una extraña en su propio hogar. Ese mismo año, Wilma le dijo a Tishko que quería mudarse de la casa de su hermana, pero que tampoco deseaba volver a vivir con su madre. En ese momento, él le propuso que se mudara temporalmente con su familia hasta que ambos pudieran alquilar un apartamento propio. Cuando Tishko planteó esta idea a su padre, éste le advirtió que lo pensara bien, ya que era un gran paso en la relación. Sin embargo, finalmente, tanto él como su esposa recibieron a Wilma con los brazos abiertos. La joven pronto se sintió cómoda con la familia de su futuro esposo, especialmente porque mantenía una relación muy buena con el padre de Tishko, al punto de que solían salir a caminar y a hacer compras juntos. En una ocasión, Wilma le confesó que estaba muy agradecida por la hospitalidad que le habían brindado, aunque seguía sintiéndose como una extraña en la casa. Finalmente, Tishko encontró un apartamento al que ambos se mudaron. Por primera vez en su vida, Wilma sintió paz, ya que al fin tenían un hogar propio. Una vez instalados, él continuó trabajando y ella retomó la escuela secundaria. Todo parecía marchar bien, hasta que Tishko reveló su verdadera naturaleza. Comenzó a mostrarse cada vez más celoso y posesivo, diciéndole a Wilma con quién podía y con quién no podía relacionarse, revisándole el teléfono y hasta dictándole la forma en que debía vestirse. No se detuvo ahí. Empezó a seguirla a todas partes. En muchas ocasiones bastaba con que Wilma saludara a otro hombre para que él estallara en celos y la confrontara delante de todos. También le exigía que participara más en las actividades y tradiciones de su familia, algo con lo que Wilma nunca se sintió cómoda. La situación escaló hasta que las palabras de control se convirtieron en amenazas directas. En el verano de 2018, Tishko le envió un mensaje a Wilma diciéndole que quería cortarla en 4. Aún así, ella se negó a terminar la relación porque lo amaba de verdad y creía que él podía cambiar. Pero la realidad fue completamente opuesta. A principios de 2019, Tishko instaló en el teléfono de Wilma una aplicación de rastreo GPS para seguir cada uno de sus pasos. Las discusiones se volvieron tan intensas que los vecinos podían oírlos gritar casi todas las noches. En ocasiones era él quien decidía romper. Durante esos periodos, Wilma regresaba a vivir con Emily, pero luego él le pedía disculpas y volvían. Tanto Emily como Linda estaban profundamente preocupadas. Ya no veían a la Wilma sociable y alegre de antes. Linda incluso le propuso que regresara a vivir con ella, pero Wilma se negó. Al final dejó nuevamente los estudios y buscó trabajo, aunque solo lo mantuvo por un corto tiempo. Desde entonces pasaba casi todo el tiempo en casa esperando a que Tishko regresara del trabajo. Mientras tanto, Tishko empezó a trazar un plan de vida completamente distinto, en el que Wilma no tenía lugar. Se obsesionó con Donald Trump y comenzó a pensar en mudarse a Estados Unidos. Incluso llegó a creer que Wilma, quien no compartía sus ideas políticas, era Satanás, y que había participado en una campaña del Partido Demócrata contra Trump. En septiembre de 2019, Tishko decidió viajar a Estados Unidos para colaborar en las elecciones presidenciales. Compró un boleto de avión a Miami para el 30 de octubre. Cuando le contó este plan a Wilma, ambos tuvieron una fuerte discusión y terminaron la relación. El día previsto, Tishko fue al aeropuerto para volar a Estados Unidos, pero fue retenido en el aeropuerto principal de Estocolmo por no tener la documentación de entrada adecuada y porque en su solicitud de visa no había declarado que había viajado a Irak unos años antes. De regreso en casa, llamó a Wilma y le propuso retomar la relación. Ella aceptó, pero esta reconciliación no duró mucho. Emily logró convencer a su hermana de que Tishko no era el hombre para ella. En noviembre de 2019, Wilma terminó definitivamente con él. En las semanas siguientes, Wilma se concentró en su pasión por los autos. Soñaba con obtener la licencia de conducir y había acordado con su padre que él le enseñaría a manejar. Pero nunca tuvo la oportunidad de poseer su propio vehículo ni de cumplir ninguno de sus otros sueños. El jueves 14 de noviembre, Tishko fue a trabajar y a media mañana salió para acudir a unas citas médicas en el coche de la empresa.
Alrededor de las 2 de la tarde pasó por un supermercado a comprar algunas cosas y luego regresó a la oficina. En ese mismo momento, Wilma fue al apartamento de Tishko para recoger las últimas pertenencias que le quedaban allí. Llamó por teléfono a Linda para decirle que saldría con una amiga y después envió un mensaje a Emily para encontrarse al día siguiente e ir al dentista. Esa tarde, Emily intentó ponerse en contacto con su hermana, pero no obtuvo respuesta. A la mañana siguiente, cuando Wilma no se presentó a la cita con el dentista, el mal presentimiento de Emily se convirtió en un miedo real. Linda y Marcus también intentaron llamarla sin éxito. El 17 de noviembre decidieron ir al apartamento de Tishko para buscarla. Al principio, él ni siquiera abrió la puerta, pero al rato recibió a los padres de Wilma y se mostró muy sorprendido ante sus preguntas. Sobre el paradero de Wilma, Tishko declaró que el día 14 ella había ido a su casa para recoger las últimas pertenencias que le quedaban. En un principio, la idea era que no se vieran, pero él regresó antes del trabajo y finalmente ambos tuvieron una gran discusión. Después, Wilma se marchó y Tishko le dijo que no quería volver a tener contacto con ella. Al principio, la familia de Wilma no sospechó demasiado, aunque sí estaba preocupada por su ausencia. Ese mismo día, Emily publicó en redes sociales un aviso con la descripción física de su hermana, mientras que sus padres acudieron a la comisaría para denunciar su desaparición. La búsqueda comenzó de inmediato en la localidad de Ljungskile, al sur de Uddevalla. Poco después, la noticia llegó a los medios locales y cientos de personas se unieron para ayudar a buscar a Wilma. La policía se centró en interrogar a las personas más cercanas a la joven. El primero en ser interrogado fue Tishko, quien insistió en que no había vuelto a contactar a su exnovia después de que ella se marchara de su apartamento el 14 de noviembre y aseguró que no había salido de casa después de su partida. Todo parecía ir bien hasta que soltó una frase que llamó la atención de los investigadores. Sugirió que debían dirigir la investigación hacia otra dirección porque tal vez Wilma tenía un nuevo novio, porque ella es de ese tipo de personas. Tras escuchar esto, la policía empezó a sospechar. Preguntaron a la familia y a los amigos de Wilma sobre la relación entre ambos, y todos confirmaron que, en los últimos tiempos, él se había vuelto controlador, celoso e incluso físicamente violento. Con esta información, los agentes decidieron intervenir el teléfono de Tishko y encontraron numerosos mensajes que mostraban discusiones y amenazas constantes. También descubrieron que había salido de su apartamento alrededor de las 6 de la tarde del 14 de noviembre, lo que demostraba que había mentido al decir que no había salido después de que Wilma se fuera. Por si fuera poco, unos primos de Tishko declararon que días antes habían salido a cenar con él. Cuando le preguntaron por la desaparición de Wilma, Tishko respondió que habían terminado y que no le importaba lo que le ocurriera. Con estos testimonios, Tishko se convirtió oficialmente en sospechoso en la investigación. El 19 de noviembre, la policía obtuvo una orden para registrar su apartamento, y el secreto no tardó en salir a la luz. Nada más entrar, vieron algo sumamente incriminatorio. Las paredes del apartamento estaban manchadas de sangre, señal evidente de que allí se había producido un episodio de violencia grave. Luego aplicaron luminol sobre la cama y revelaron restos invisibles que mostraban el tronco de un cuerpo que terminaba a la altura del cuello. También encontraron un cuchillo afilado con restos de tejido humano, así como los zapatos, el bolso, la cartera y las gafas de Wilma. Finalmente, en bolsas de basura manchadas con fluidos corporales, hallaron las sábanas de la joven. Los vecinos aseguraron que la pareja discutía con frecuencia y que el 14 de noviembre el ruido fue más intenso que de costumbre. Una persona incluso se acercó a la puerta del apartamento, pero cuando estaba a punto de golpear, todo quedó en silencio. Todo indicaba que allí se había cometido un crimen, pero la policía no encontró el cuerpo de Wilma. Antes de marcharse, fotografiaron una maleta que estaba guardada en un armario. Cuando fue confrontado, Tishko negó cualquier implicación en la desaparición de Wilma. Liberarlo era imposible, así que fue detenido preventivamente bajo sospecha de asesinato. La sangre recogida en el apartamento y en el cuchillo fue enviada a analizar para compararla con el ADN de Wilma.
Pasaron 9 días, hasta el 28 de noviembre, antes de que la policía decidiera abrir la maleta, y así hallaron la prueba más importante. Ese día acudieron al apartamento con un adiestrador y un perro especializado en la búsqueda de restos humanos traído desde Alemania, pero no fue necesario usarlo. Los propios investigadores percibieron un olor característico que los llevó directamente a la maleta que ya habían fotografiado anteriormente. Al abrirla, quedaron petrificados. En su interior estaba la cabeza de Wilma. Continuando con el registro, encontraron más pertenencias de la víctima, incluidos peluches y ropa. Todo indicaba que Tishko había conservado la cabeza de su exnovia por motivos desconocidos y había hecho desaparecer el resto del cuerpo. Mientras tanto, en todo el país, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro continuaban participando activamente en la búsqueda. Los medios de comunicación plantearon de inmediato la pregunta de por qué las autoridades habían tardado tanto en encontrar pruebas tan cruciales. El oficial de policía Essin Run Eteman explicó que la razón de la demora fue la necesidad de contar con el equipo humano adecuado para realizar los peritajes técnicos, los cuales revelaron rápidamente que en el arma sospechosa había 14 rastros coincidentes con el ADN de Tishko. Mientras tanto, la cabeza encontrada en la maleta dio un resultado que coincidía con el perfil genético de Wilma. Aunque no fue posible determinar con exactitud la causa de la muerte, los análisis mostraron que había sufrido lesiones graves, incluidas heridas contundentes severas. Además, en el cráneo se hallaron huellas dactilares pertenecientes a Tishko. Del mismo modo, en las bolsas que contenían ropa ensangrentada se encontró ADN tanto del sospechoso como de la víctima. Así todo quedó claro. Wilma había sido asesinada y su exnovio era el único sospechoso. El 30 de noviembre se realizó una vigilia en su memoria en Kungstorget, Uddevalla, que reunió a cientos de personas. A finales de ese mes, las Fuerzas Armadas de Suecia apoyaron a la policía enviando un equipo de buzos y un minisubmarino para la búsqueda. En diciembre, más de 5,000 personas participaron en la campaña para encontrar el resto del cuerpo de Wilma, pero sin resultados. El jefe de la investigación, el fiscal Jim Westerberg, declaró que planeaba presentar cargos aunque no se hubiera hallado el cuerpo completo, ya que las pruebas existentes eran suficientes para llevar a Tishko ante la justicia. La policía y la Guardia Costera continuaron la búsqueda, sin éxito. La familia de Wilma, sumida en el dolor, decidió no celebrar un funeral. No querían enterrar solo la cabeza de su hija. El 6 de diciembre de 2019 se celebró una audiencia sobre la prisión preventiva. La fiscalía solicitó que el sospechoso permaneciera detenido hasta el juicio, y la petición fue aceptada. Cuando la policía lo enfrentó a todas las pruebas, Tishko permaneció en silencio durante casi 27 minutos antes de pedir salir de la sala. Al ver las fotos de la parte del cuerpo, solo comentó: «Es cruel». Ese silencio se mantuvo en los interrogatorios posteriores, respondiendo sin comentarios a cada pregunta. El 8 de diciembre, el padre y la madrastra de Tishko fueron detenidos bajo sospecha de encubrimiento, pero el Tribunal de Distrito consideró que no había motivos suficientes para mantenerlos arrestados y quedaron fuera del caso. El día 20, Tishko fue sometido a una evaluación psiquiátrica, cuyo resultado indicó que posiblemente padecía un trastorno mental grave. El 15 de abril, Tishko rompió el silencio afirmando que todos estaban olvidando que Wilma era la chica a la que él amaba y que siempre hacía lo correcto. Aseguró que, si la hubiera matado, jamás habría dejado la cabeza como prueba. El 13 de marzo de 2020, Tishko fue acusado formalmente de asesinato y de violación de la libertad civil. Entre los cargos alternativos se incluyeron agresión grave con resultado de muerte, obstrucción a la justicia y alteración del orden público. Pocos días después, Tishko fue hallado inconsciente en su celda, dejando varios fragmentos de papel con mensajes como: «Dios sabe que soy inocente. No soy un asesino. Soy un hombre libre y me iré. Mi amor. Perdón, papá y mamá. Amo mucho a Wilma y nunca resolverán el caso Wilma. Yo decido mi vida». Fue trasladado a un hospital.
y, tras recibir el alta, llevado a otro centro para vigilancia 24/7. Antes del juicio, la policía realizó una reconstrucción de los hechos. El 14 de noviembre de 2019, Wilma fue a casa de Tishko para recoger sus cosas. Él regresó antes de lo previsto y comenzaron a discutir. Según la acusación, tras atacarla y matarla con un cuchillo, Tishko la decapitó. Envolvió la cabeza en papel de aluminio y cinta adhesiva y la colocó en una maleta guardada en un armario. El resto del cuerpo probablemente lo sacó del apartamento alrededor de las 6 de la tarde, coincidiendo con los datos de su teléfono. En los días siguientes, Tishko actuó como si nada hubiera pasado. E incluso salió a comer a McDonald's con sus primos el 18 de noviembre, cuando la búsqueda ya había comenzado. El juicio se inauguró el 26 de mayo de 2021 en el tribunal de Uddevalla. La acusación sostuvo que Tishko le había quitado la vida a Wilma mediante violencia continua o con otros tipos de violencia que no pudieron identificarse con precisión. La abogada defensora, Beatriz Ramsol, cuestionó repetidamente la objetividad y fiabilidad de la investigación. Alegó que faltaban piezas clave y que, aunque existía un lugar del crimen, basado en las pruebas halladas en el apartamento, al no haberse encontrado todo el cuerpo no se podía establecer la causa de la muerte. Subrayó que en los casos de homicidio es muy raro no tener información clara sobre la causa del fallecimiento. La abogada también argumentó que el apartamento había estado cerrado durante varios días antes de que se encontrara la cabeza y que solo la policía tenía acceso. Según ella, resultaba sospechoso que en la primera inspección no se hallara esa parte del cuerpo, insinuando que la cabeza podría haber sido colocada después para incriminar a su cliente. La fiscalía respondió que se trataba de una acusación grave que, de ser cierta, debería ser denunciada formalmente. En su alegato final, la abogada Ramsel también mencionó el riesgo de que los medios transmitieran el juicio en directo, ya que esto podía influir en el testimonio de los testigos al escuchar lo que otros habían declarado durante el proceso. Asimismo, señaló que los relatos de la familia de la víctima sobre la relación entre el acusado y Wilma aparecieron tarde, después de que el caso ya había sido judicializado. El juicio concluyó el 16 de junio. La fiscalía solicitó cadena perpetua, mientras que Ramsel pidió la absolución del acusado. Al día siguiente, el Tribunal de Distrito de Uddevalla anunció que Tishko debía seguir detenido y someterse a una evaluación psiquiátrica forense antes de dictar sentencia. El 15 de julio, los resultados de la evaluación confirmaron que, en el momento del crimen y durante toda la investigación, el acusado no padecía ningún trastorno mental grave. Sin embargo, presentó rasgos compatibles con un trastorno narcisista de la personalidad, caracterizado por emociones superficiales, planas y una notable falta de empatía, algo que, según los expertos, no concordaba con lo que Tishko había logrado en su vida. El 20 de julio, Fiscalía y Defensa se reencontraron en el tribunal de Uddevalla. Allí, Linda, la madre de Wilma, suplicó desesperadamente a Tishko que revelara dónde había ocultado el resto del cuerpo de su hija. Antes de finalizar la audiencia, el asesino aún se atrevió a señalar con el dedo a la familia de Wilma. El 27 de julio, el Tribunal de Distrito de Uddevalla declaró a Tishko culpable de asesinato y ultraje a un cadáver, condenándolo a cadena perpetua por homicidio y alteración del orden psicológico, además de imponerle el pago de 227.664 coronas suecas, unos $2.000 estadounidenses, a la familia de la víctima. El 14 de agosto de 2021, la defensa apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Oeste de Suecia. La vista comenzó en Gotemburgo el 16 de septiembre. Durante los 2 primeros días, Fiscalía y Defensa expusieron sus argumentos y, posteriormente, el tribunal revisó todo el expediente. El 5 de octubre, el Tribunal de Apelaciones emitió una decisión controvertida. Redujo la condena de Tishko a 18 años de prisión, argumentando que, al no haberse encontrado el cuerpo, no era posible determinar con precisión qué acciones había cometido para quitarle la vida a la víctima. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la familia de Wilma. Tanto ellos como la familia de Tishko apelaron ante el Tribunal Supremo.
El propio Tishko declaró a la prensa que esta sería la última prueba para el sistema judicial y que, si no era absuelto, se trataría de la condena injusta más grave de nuestra época. Continuó insistiendo en que no merecía ser condenado, mientras que la familia de Wilma esperaba que se mantuviera la cadena perpetua. Nadie obtuvo lo que quería. El 15 de diciembre, el Tribunal Supremo rechazó todas las apelaciones, cerrando definitivamente el caso. Para la familia de Wilma, esto equivalía a recompensar al acusado por ocultar tan bien el cuerpo de la víctima. Hasta hoy, el resto del cuerpo de Wilma sigue sin aparecer. Tishko no solo le arrebató la vida a su exnovia, sino también la oportunidad de que sus seres queridos le dieran un funeral completo. La policía ha cesado la búsqueda activa, aunque si reciben algún aviso, acudirán al lugar. En realidad, nadie sabe dónde está el cuerpo de Wilma. Podría estar en el fondo del mar, enterrado bajo tierra o en un vertedero. Y la única persona que podría responder a esta pregunta probablemente llevará cobardemente ese secreto a la tumba. Por unos celos ciegos, una mentalidad enfermizamente controladora y estallidos de violencia irracional, Tishko Ahmed Sherzad le arrebató la vida a Wilma Anderson y privó a su familia de verla por última vez y de darle un adiós digno. El caso deja un vacío imposible de llenar. Una herida que no solo atormenta a los seres queridos de Wilma, sino también a toda la comunidad. Es una advertencia contundente de que el amor no puede existir sin respeto, confianza y seguridad. Que la violencia, bajo cualquier forma, solo conduce a la pérdida y a la tragedia. Hay que saber detenerse, buscar ayuda o abandonar una relación tóxica antes de que sea demasiado tarde, para que nadie pierda la vida y para que nadie tenga que pasar el resto de sus días tras las rejas por unos minutos de pérdida de control.